Claro que sí. Bueno, mira lo que tengo. Te lo voy a... Sí, mientras tanto te voy contando de qué trata el libro que tengo en mis manos. El autor es Eugenio Bursaco, el primer titular de la Policía Metropolitana, de la Policía de Macri, el autor de este libro que habla justamente sobre la instalación del narcotráfico en nuestro país. ¿Por qué vino? ¿Por qué está? ¿Para exportar la droga que aquí se produce o para abastecer el mercado interno? El poder narco, drogas, inseguridad y violencia en la Argentina. Gracias, Bursaco, por haber venido. ¿Cómo va? Buen día. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a decir que Sergio Berenstein es coautor de este libro también. ¿Cuál es el mensaje más fuerte? Mira, son 8 historias reales a partir de las cuales contamos la involución de Argentina. Cómo hemos pasado de ser un país de tránsito de drogas, donde la droga, como decías vos antes, venía para ir a los mercados de consumo más maduros, más tradicionales, Europa, Estados Unidos, para transformarse en un país de producción y consumo, ¿no? Producción, porque tenemos laboratorios locales instalados, por eso hay Paco, porque lo que entra a Argentina es pasta base, que se le da a los chicos mezclada con porquería y los tienen como soldaditos de las bandas. Y lo segundo, que es que hay un mercado local importante por el cual pelean las bandas. Por eso la criminalidad de Rosario, de Santa Fe, de Gran Buenos Aires. Argentina es un país que tuvo siempre tasas de homicidio bajas. Sí. Si bien el delito viene aumentando ya hace 20 años, la violencia del delito lo que aumentó mucho en los últimos días. Hoy hay muchos chicos dado vuelta, muchos chicos, como se dice en la jerga, puesto, que te matan por un par de zapatillas, por una bicicleta. Porque algunas drogas, sobre todo las drogas más duras, el paco, la cocaína, afectan el lóbulo frontal del cerebro, la parte donde tenemos nuestros límites inhibitorios. Entonces eso hace que los chicos actúen con mucha violencia, a veces sin responder medios afines. A veces ni te roban ni te matan igual, digamos. Esta cosa tan violenta que estamos viendo hoy en las calles de las grandes ciudades. Recién fuiste terminante y dijiste dejó de ser país de tránsito. Sin embargo, y yo creo que el primer síntoma que vos tenés que tener para reconocer una situación es justamente eso, reconocerla. Por supuesto. Y no da la sensación que todos vayan por ese lado. Tenemos un problema en Argentina, que muchas veces enfrentamos los problemas cuando los problemas nos desbordan. Y este problema, cuando te desborda, genera mucha violencia y muerte. El libro lo que intenta hacer es un aporte para no llegar a ese nivel de crisis como llegó Colombia, como llegó Brasil, como llegó México. Creo que estamos a tiempo y tenemos un capítulo entero donde proponemos soluciones concretas a la temática. El problema que nos pasa a los argentinos es que nos cuesta asumir la realidad. Hace una semana estuve en el coloquio de IDEA hablando con el ex canciller colombiano. Y él nos contaba en su locución que pasó exactamente lo mismo en Colombia. Al principio hubo una década de negación del problema, donde inclusive empresarios importantes le vendían sus campos y sus casas a los narcos como si fuera algo, bueno, no pasa nada. Y de un día para el otro la violencia se llevaba puesto a sus hijos. En Colombia mataron a un presidente de 10 días de asumir, tomaron la Corte Suprema, mataron 3 miembros de la Corte Suprema, bajaron un avión de Avianca con civiles adentro. O sea, nadie quiere llegar a esos niveles de violencia y esos niveles de criminalidad, ¿no? Con Pablo Escobar Gaviria. Acá lo hemos visto con esta serie famosa, El Patrón del Mal, digamos, ¿no? Entonces tenemos que tomar decisiones y acciones concretas para no llegar a ese nivel de crisis. Y un poco el libro lo que hace es contar cómo involucionamos, cómo evolucionaron estas bandas, cómo tienen cada vez más poder de daño. Hay que recordar que a principios de este año vallaron la casa de un gobernador. De casualidad, las balas entraban por el living y él estaba en la cocina mirando un partido de fútbol, pero si estaba en el living leyendo, tomando mate, teníamos un gobernador muerto, un magnicidio, ¿no? Bursaco, en el libro también se expone que esto es como la amenaza más fuerte que tienen los gobiernos en nuestro país. Yo creo que la inseguridad y la inflación / desempleo son los dos grandes desafíos que tiene el gobierno que viene. Son desafíos estructurales. Y si tuviera que hacer una hipótesis, creo que el segundo es más complicado. La inseguridad, el delito violento, el narcotráfico es un problema todavía más complejo y va a requerir de decisiones más estructurales para cambiarlo. Nosotros tenemos provincias que están desbordadas, hemos tenido este año jefes de policía, como en Santa Fe, como en Córdoba, presos por connivencia con el narcotráfico. Entonces, entendemos, como decimos con Sergio en el libro, que este es uno de los problemas de gobernabilidad más grandes que enfrenta el próximo gobierno y que requiere de una fuerte decisión política para actuar. ¿Y lo identificarán el próximo gobierno, que es, me imagino, que lo fundamental? Mira, una de las cosas que es evidente, y hicimos una encuesta muy grande con Poliarquía en el libro, que la sociedad lo ha identificado claramente, está dentro de sus 2 o 3 temas más relevantes en la agenda
de la percepción de la gente, porque la verdad que lo viven en el día a día en sus casas, en sus calles, ya sea por el efecto de la adicción, por la violencia en los hechos, porque ven que se vende ahí, nadie hace nada. Y me parece que a fin de año pasado empezaron a correr algunos hitos importantes. Primero fue el Episcopado Nacional con todos los credos, que hizo un llamado a decir, muchachos, acá este tema se está desbordando, algo hay que hacer. Hubo un llamado del Papa primero cuando fue la jornada de la juventud en Brasil, y después la Corte Suprema hizo un llamamiento muy fuerte donde dijo, miren, faltan escáneres en la frontera, hay juzgados que no tienen nombrados sus jueces y tenemos juzgados con 20.000 causas. Sí. Entonces, pero digo, con todo eso, ¿se escucha y se hace algo? Porque cuando fue lo del Papa fue fuerte. Digo, aquí se debatió, sobre todo en los medios. Después lo mismo cuando ocurrió lo de la Corte, inclusive una reacción, en este momento no recuerdo cuál, pero de la presidenta como molesta con esta situación. Digo, haciendo en algún discurso un tiro por elevación a la justicia y al máximo tribunal. ¿Y después qué se hace? Digo, ¿queda solamente en eso? Y yo no veo un plan integral. Sí han habido algunas reacciones, por ejemplo, el Gobierno Nacional desde entonces empezó a intervenir en Santa Fe, ayudando en Rosario, mandó gendarmería. Ustedes piensen que por años había un enfrentamiento entre el Gobierno de Santa Fe y el Gobierno Nacional donde se echaban culpas cruzadas. De hecho, la semana pasada en el Senado volvió a pasar esto, ¿no? Donde el peronismo le echa la culpa al Gobierno de Santa Fe. Acá hay que entender que más que echar culpas hay que tomar decisiones, como bien decís vos, no dormirse en los laureles, porque este es un negocio que avanza geométricamente. Un poco lo que mostramos en el libro es que, no sé, 15 años atrás nuestros niveles de consumo eran promedios de la región. Hoy tenemos el consumo más importante en América del Sur, per cápita. Entonces, no es que avanza a poco, sino que crece exponencialmente. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿las leyes tienen que ver o no tienen que ver? Hay como una discusión que no, que sí, vos lo detenés, pero sale al otro día porque los jueces no pueden tenerlos porque Overne dice eso y va bajando esa línea. ¿Es así, no es así? Las leyes tienen que ver. Nosotros también dedicamos toda una parte de análisis de los vacíos legales que hay. Por ejemplo, no tenemos ley de precursores químicos. Argentina es el principal país con Brasil que produce los químicos para sintetizar la droga. Acetona. Pero no se pena eso. No hay una figura específica. De hecho, eso se votó por el Senado con unanimidad y después se bloqueó en Cámara de Diputados. En la medida que vos no tenés un buen marco legal, es difícil combatir un delito tan complejo, el lavado de dinero. Para que la gente comprenda, todo ese dinero ilegal que obtienen las bandas narcos tienen que transformarlo en legal. Sí. Esa actividad es sumamente compleja y combatirla es esencial, porque esto es un negocio. Lo que ponemos en el libro es, hay que entender el negocio para afectar el negocio. Estos tipos es lo más complicado y que no vengan acá a trabajar. Que, que sea bien difícil ponerlo en práctica. El terreno es propicio y ha crecido exponencialmente. Hernán te decía lo de las leyes. ¿Qué más? ¿Por qué acá se instaló y crece? Controlar la frontera. Las fronteras son un colador, tanto terrestres como aéreos. Este fin de semana hubo un diario que publicó fotos de aguas blancas. Yo estuve el año pasado. Son imágenes muy fuertes, digamos, ¿no? Ver pasar decenas y decenas de barcazas y demás con todo tipo de contrabando, no solamente droga, no armas. ¿Y connivencias? Y claramente hay connivencias. Esto no podría haber evolucionado hasta acá sin algún nivel de connivencia. Nosotros hay un caso particular que mencionamos ahí, que es el caso de efedrina, que es muy claro. Argentina necesita 200 kilos al año de efedrina para descongestivos, productos farmacéuticos y demás. Cuando prohíben la importación de efedrina en México, que es el principal productor de metanfetaminas, que es para lo que usa la efedrina, cristal, éxtasis y demás, las bandas narcos empiezan a triangular a través de Argentina y Brasil. Acá llegamos a importar 20 toneladas de efedrina, con permisos legales que daba el gobierno. Entonces, le daban permisos de 1 tonelada, 1,5 toneladas, 2 toneladas, cuando Argentina importaba 200 kilos. Bueno, eso es connivencia. Hoy hay procesados, funcionarios del Cedronar y demás, por este tema. Vos decís que la gente ya identificó este tema y yo creo que voy por ese lado, es cierto, lo identificó. Por lo tanto, no debería ser negocio dejar que se haga el negocio, porque te pueden sacar. Sin embargo, parece ser que es más negocio que pase que no pase. Lo que pasa es que el poder de corrupción que tiene el narcotráfico es muy elevado. Mueven millones y millones y millones de dólares. Entonces, la capacidad que tienen de coimear funcionarios policiales, judiciales, políticos es muy alta. Mencionamos campañas políticas que han sido permeadas por esto. O sea, hay que entender que las organizaciones criminales trabajan en el límite de lo legal y lo ilegal. Y para poder trabajar ahí lo que hacen es corrompen las estructuras del Estado.
Eugenio, tu paso por la función pública, fuiste legislador además, pero digo, el hecho de haber manejado la policía metropolitana, tal vez ahí no estaba tan, porque digo, es una fuerza nueva, no sé, ¿qué es lo más fuerte que te tocó ver desde ese lugar? Me pasó vivir una situación muy fuerte. Nosotros hicimos un operativo con un juzgado federal en el cual decomisamos 4 laboratorios, 2 en la provincia de Buenos Aires, 2 en la ciudad, un centro donde desarmaban autos y los llenaban de drogas para distribuir en el Gran Buenos Aires, con lo cual lo viví en primera persona. Uno de los laboratorios quedaba a 20 cuadras de la Casa de Gobierno. Con lo cual, vivenciarlo y verlo y decir, wow, viste, vean, sí, cientos de kilos de droga y cientos de kilos de precursores químicos. Es una organización argentino-boliviana muy sofisticada durante meses de investigación, con lo cual ahí dije, esto es muy serio. Si estos tipos pueden montar toda esta estructura a pocos metros, a 20 cuadras de Parque Patricios, digamos, y el otro quedaba en Villa Lugano, y el otro en Ezeiza, y el otro en General Rodríguez, quiere decir que los tipos tienen mucho nivel de impunidad, digamos, y que esto ha avanzado mucho. Estamos viendo la tapa del libro recién. ¿Tuviste algún problema? ¿Tuvieron algún problema con todo este detalle que estás contando? Porque son tipos muy pesados y es una situación muy pesada para describir, y la describís con mucho detalle y hasta con soluciones. Las soluciones obviamente es atacarlo y no es gente a la cual la puedes atacar y se queda calmada. ¿Tuvieron algún inconveniente? Mirá, siendo jefe de policía uno recibe amenazas y demás cuando, digamos, es parte del riesgo que uno corre cuando ejerce un cargo público. Yo creo que igual la amenaza mayor para los argentinos es no hacer nada. Y el libro es un testimonio para eso. No tanto un libro de denuncias, si bien contamos 8 historias reales, sino un libro para abrir los ojos y decir, ojo que esto está acá y si no hacemos nada está para quedarse. Y tenemos que revertirlo porque se puede revertir. Países como Colombia, con situaciones mucho peores que las nuestras, han empezado una reversión significativa. Lo que requiere es una enorme decisión política y un plan. Y eso es lo que no ha habido. Vos preguntabas antes, yo lo que no veo es una firme decisión de ir a fondo en este tema. Gracias, Eugenio. Gracias por haber venido.